Bueno, nada, gracias a todas por venir. Yo soy Lucía Mendoza, soy una de las que trabaja en Teatro Accesible, me encargo de la zona de Cataluña. Y no sé si conocéis el proyecto Teatro Accesible, pero nosotros ayudamos, digamos, a compañías y a espacios escénicos que puedan, acompañamos en su proceso de incorporar la accesibilidad en su cultura de organización, ¿no? Nada, doy gracias a Daniela y a CITEC por dar el espacio, que creo que estamos este año entablando como una colaboración muy bonita para lograr que al final las artes escénicas en general y en concreto las que van dedicadas a infancia y juventud pues sean lo más accesibles posibles. Nosotros habíamos enfocado esta formación eh, en torno a la inclusión por una parte y luego hablar de cómo la inclusión real al final se crea también con accesibilidad, ¿no? O sea, se logra con accesibilidad. Entonces, como para empezar, Carlas, yo os he traído aquí dos definiciones que a mí me gustan sobre inclusión social, aunque la palabra inclusión a mí personalmente pues me despierta muchas cosas, pero igualmente es algo que está muy estudiado. Y estas dos definiciones abordan muy bien lo que significa para nosotros la inclusión social. Por un lado, la consideración y valoración y respeto de colectivos que están en ese peligro de exclusión, ¿no? Que le llaman peligro de exclusión. Y por otro lado, hacer visible lo invisible en las estadísticas, hacer notar en la vida pública, combatir el estigma y la discriminación. ¿Vale? Lo que queremos hacer todos nosotros ahora en este encuentro, ¿no? Es que tenemos un interés porque haya igualdad, porque no haya discriminación, queremos combatir el estigma que se tiene con respecto a muchos colectivos, ¿no? Que están infrarrepresentados en las artes escénicas e infravalorados tanto como artistas como público. Entonces creo que estos dos puntos son como muy importantes y es lo que nos une ahora mismo, ¿no? Que es el deseo que tenemos y es lo que se supone que debería incluir la inclusión social. Cuando hablamos de inclusión social, eh, la siguiente diapo, Carlas, cuando hablamos de inclusión social y diversidad, para mí es una cosa muy importante es no olvidar que estamos hablando de desigualdad, ¿no? Porque la exclusión social no viene de la nada, no viene de algo que se ha quedado allí y que nadie lo crea, ¿no? No es que venga de la nada, sino que parte de unas creencias, de unos aprendizajes que tenemos nosotras, las propias personas que vivimos en una sociedad que puede ser capacitista, racista, homófoba. Entonces, nosotros somos parte de esa sociedad y de alguna manera nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar esa sociedad, ¿no? Porque formamos parte de ella. Y una vez asumamos esta responsabilidad individual, lograré de este problema que al final es colectivo y que al final es mucho más estructural, podamos llegar realmente a una inclusión más allá de las modas, más allá de lo que nos obligue el gobierno, ¿no? Cuando nosotros creamos realmente en esa inclusión y asumamos esa parte de responsabilidad, ¿no? Con los aprendizajes y los saberes que hemos ido adquiriendo en esta sociedad, vamos a lograr dar pasos para esa inclusión, ¿no? ¿Y cómo lo haremos? ¿Perdona? Ay, vale, es que había escuchado ahí. Voy a silenciar si se tiene que haber colado un... Sí, dale, dale. Ay, no. Espera, Lucía, que está silenciada.
Ay, perdonad, no sé en dónde me quedé. Que decía que me podéis interrumpir en cualquier momento, que si tenéis alguna idea, alguna reflexión sobre algún tema que vayamos tocando por aquí, podéis comentarlo en el chat, podéis pedir la palabra, y lo que se trata de esto es que sea también como una conversación, que aprendamos también los unos de los otros, que aquí no tenemos la verdad absoluta de nada. Tenemos alguna experiencia en algunas cosas, pero lo guay yo creo que es poder compartirlo. Vale, ¿cómo logramos esta inclusión, ¿no? Una de las claves, yo creo que para lograr esta inclusión es entender la importancia de la representación. Y muchas formas, digamos, muchas veces las personas que están en peligro de exclusión social, ¿no? Que yo le pongo muchas comillas, ¿no? Porque al final podemos no estar en peligro de exclusión social, pero pertenecer a esos grupos minorizados, o sea, minorizados, infrarrepresentados en las artes escénicas, formamos parte de esta sociedad y no nos vemos reflejados ni en la televisión, ni en el cine, ni en las artes escénicas, ¿no? La representación en las artes escénicas no solamente refleja la diversidad de una sociedad, sino que también tiene el poder de influir de cómo las personas se perciben a ellas mismas, ¿no? De cómo y cómo las otras personas las perciben a ellas. Por eso, esto es un punto muy importante cuando estamos hablando de infancia y juventud. Digamos que es en el proceso de aprendizaje, de saber quiénes somos y de saber qué es qué papel tenemos en este mundo, ¿no? Es muy importante que haya espejos donde poder vernos, ¿no? Y sentirse representado en la programación teatral puede tener un impacto muy profundo en la autoestima, en la identidad y en la sensación de pertenencia. Aquí vemos algunas imágenes de algunos casos que habla de representación, ¿no? Por ejemplo, vemos las muñecas de una niña con un síndrome de Down y otra niña con movilidad reducida. Eh, lo, el hecho de normalizar la existencia de diferentes tipos de cuerpos es muy importante para ganar confianza, para crear confianza, para ganar autoestima y también para saber que no somos únicos, ¿no? Y de que esto es algo más que hay y de que pertenezco también a esto de forma normalizada. También vemos el caso, por ejemplo, del niño el niño afro, que esto fue una revolución también cuando salió la película esta de Disney, la de Colombia, ahora no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre, pero muchos niños negros y marrones se sintieron muy identificados con ello y fue como una revolución. Muchos nunca se habían visto en la tele en unas condiciones como esas, ¿no? Fuera de estigmas, fuera de estereotipos. Entonces, esto por una parte. Y ahora me gustaría a mí preguntaros una cosa, Carlas. ¿Han programado o producido alguna, se ha ido una, ya me falta ahí, alguna obra inclusiva? ¿Sí? O si hay alguna pregunta o alguna intervención sobre esto que he dicho hasta ahora. Bueno, nosotros tenemos una obra, dos inclusivas en el circuito, pero siempre tenemos, hace poquito tuvimos un encuentro también, creo que fue, no recuerdo la verdad si fue contigo o no, pero que conversamos hasta qué punto es necesario, de hecho fue el encuentro con el colectivo Bilímetro, con Vero Sendoya y con ¿cómo se llama? Ciudades, de que hasta qué punto es necesario, esta reflexión, hasta qué punto es necesario decir en la programación que es una obra accesible. Es necesario hacer ese marcarlo, es necesario decirlo. Sí, Em, sí, este punto es súper importante porque si pasamos a la siguiente diapositiva, hablamos de
hemos hablado que la representación importa, pero también importa en la forma en que se representa, ¿no? Entonces, todo esto que comenta Daniela caza con el hecho de estar conectados con los colectivos con los que trabajamos o con las temáticas con las que queremos trabajar y saber sobre todo qué es lo que necesitan, qué es lo que necesita ese colectivo. Y yo he puesto estas preguntas porque creo que es importante, sobre todo para quienes crean, pero también para los que programan, que Nos están conocer comentando por el chat, Lucía, Sí, dime. a Carmen de la Sala La Paca, dice que Ay, próximamente con el circuito Asitec vendrá la compañía Milímetro a Jaén. Y después también María José nos comenta que sí, que sí que han programado en todas las temporadas teatrales, lo suelen hacer. genial, genial, gracias. Pues es una cuestión importante a la hora de programar o de crear cultura inclusiva, en este caso, es saber qué es lo que necesitan esos colectivos, ¿no? Y un punto, una pregunta que para mí me parece clave también es ¿para quién va dirigida la obra? ¿No? Y con qué mirada estamos queriendo representar a esos colectivos, ¿no? Y para quién va dirigida la obra, yo creo que es una pregunta que puede ser muy rápida de contestar, ¿no? De no, mi obra es para todo el mundo. Pero muchas veces encontramos que a lo mejor hay una persona con discapacidad, una persona racializada que va a ver una obra y dice, claro, a mí no me está, esto a mí no me dice nada, sobre todo porque se está creando una imagen súper estereotipada de lo que es mi realidad y que eso está dirigido para personas que no saben mi realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos integrar esas realidades diversas de forma honesta y de forma respetuosa para que las personas de esos colectivos también sientan que esas obras van dirigidas para ellas, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de asumir la responsabilidad, de conocer nuestros sesgos, de conocer las cosas que nos pasa y que es completamente normal en una sociedad como la que vivimos. Todas tenemos sesgos capacitistas, racistas, quizá homófobos. Entonces, yo creo que en ese punto, si nos paramos a analizar, y hay que sentarse a analizarlo bien, yo creo que podemos llegar a entender desde dónde estamos creando o desde dónde estamos programando, ¿no? Y por supuesto, súper importante estar siempre en contacto con las entidades, de representantes de los colectivos a los que nos dirigimos o de los que queremos hablar, ¿no? Porque así sí sabremos lo que realmente necesitan y lo que realmente es importante para ellas. Y si se les ha escuchado, ¿no? Luego, otra pregunta que creo que es importante hacerse, y esto caza con todas las preguntas que he hecho anteriormente, es si realmente estos colectivos han formado parte del proceso creativo, de las obras que queremos crear o de las obras que queremos programar, ¿no? Si no han formado parte del proceso creativo, desde nuestro punto de vista sí que es una práctica más de exclusión, ¿no? Porque al final estamos apropiándonos de realidades, estamos apropiándonos de historias que al final, sin en ninguna parte del proceso se ha tenido en cuenta, es muy difícil que logremos una inclusión. Al final es un poco contradictorio, ¿no? Porque si al final les dejamos al margen, pero nosotros estamos haciendo algo que decimos que hacemos para ellos o sobre ellos, pues no casa con esa inclusión que queremos llevar a cabo. Y vale. Y que también quería traeros unos ejemplos, ¿no? De proyectos que se han hecho teniendo en cuenta a los colectivos, proyectos inclusivos, pero que, como decía Daniela, al final son proyectos de compañías profesionales que no hace falta poner la etiqueta de inclusión, ¿no? Un poco la etiqueta de inclusión, y esto lo hemos hablado muchas veces en debates con los compañeros o con algunas compañías, ¿no? Termina siendo como un poco una moda para
para, no sé, porque las ayudas también van más en esa línea, o porque van a tener más visibilidad en ciertas cosas, porque si pone inclusión se nota, ¿no?, que es inclusiva, pero al final la realidad, lo que queremos hacer cuando el trabajo es profundo, ¿no?, por la inclusión, creo que lo que se quiere llegar es a la normalización, que haya estos espectáculos en cualquier programación de algún teatro sin tener el sello de inclusión, ¿no? Entonces yo creo que había un comentario por ahí. Sí. A ver. María José nos comenta que cree que hay que integrar normalizando. El alma es el alma. Exacto, ¿Eh? exacto, totalmente. Eh, También es importante que se escuche la opinión de los colectivos en el proceso de escoger obras para programar, comenta Jauma. Y Omar nos comenta nos pregunta en qué lugar pondríais el arte terapéutico, el arte inmersivo y el arte como educación social. Claro, Quiero decir, ¿dónde queda el teatro inclusivo o las artes inclusivas? sí. Claro, yo creo que hay que separar dos cosas, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de arte e inclusión social, ¿no?, de artes escénicas inclusivas, muchas veces nos vamos al ámbito de la educación social, a proyectos sociales, pero pocas veces se profesionaliza estos trabajos para llevarlos a escena de una forma normalizada, ¿no? Entonces, es súper importante porque el trabajo que se ha hecho desde el ámbito social por la inclusión de personas con discapacidad, en este caso, en las artes escénicas, es primordial, y yo creo que sí hemos llegado al punto de ver programaciones donde hay obras de teatro con personas con discapacidad de forma normalizada, ha sido por todo el trabajo social que se ha hecho previamente, ¿no? Y, pero creo que son dos cosas diferentes. Podemos englobar el ámbito más en torno a la educación, en el arte terapia, y más como desarrollo personal o profesional, y luego llevarlo directamente a la profesionalización de las artes escénicas. No sé si están de acuerdo conmigo o si respondo un poquito lo que había preguntado Omar. Siempre podemos conversar, pero eso es lo que más o menos hemos ido reflexionando durante todo este tiempo. Una de las obras que quería traeros era la de Sexpiertos, no sé si la conocéis, donde participa Telmo Irrueta, y Telmo es escritor y actor. Entonces él tenía la necesidad, al igual que muchas personas con diversidad funcional o con discapacidad, de explicar lo que es la sexualidad y lo que es el deseo sexual, ¿no?, en una persona con discapacidad, porque muchas veces está el estigma de que si, o angelitos o personas que no tienen malicia, ¿no?, todos estos estereotipos que al final limitan, digamos, las formas de expresión de las personas con discapacidad, y que Telmo ha querido romper con eso, ¿no? Y creo que ahora mismo pues se habla mucho más y hay muchas producciones que se están haciendo en torno al amor, a la sexualidad, a las relaciones sexoafectivas entre personas con discapacidad y no, y personas sin discapacidad. Luego, otra obra que queria traeros también era Mare d'Azúcar, que es Madre de Azúcar, de Escenaris Especials. Y Escenaris Especials, por ejemplo, es una escuela de teatro que hace una labor social y terapéutica muy importante, pero que a su vez tiene un área que también produce espectáculos. Y entonces este es uno de sus espectáculos, que se estrenó también en el Teatro Nacional, y hablaba sobre la necesidad de las mujeres con discapacidad de hablar de maternidad, ¿no?, que también es un tema como, no sé si tabú, pero que poco comentado entre el sector, ¿no?, entre el sector de la discapacidad. Y era una necesidad para ellas. Y luego tenemos Auténticos,
que es de Palladio Arte, que es una obra que no habla de discapacidad, que eso es otra cosa, ¿no? Porque los actores con discapacidad o los actores que pertenecen a colectivos minorizados tenemos que hablar de alguna manera siempre del tema de que nos o de esa identidad nuestra, ¿no? Porque no podemos hablar de otras cosas. Y aquí con Auténticos pasa eso, ¿no? Se hablan de muchos temas, se habla de amor, de conflicto, de la esencia del ser humano y de la complejidad del ser humano desde puntos muy, muy diferentes y muy también normalizados, ¿no? Que al final hay cabida para todo, pero creo que este punto es importante de no caer en el hecho de solamente programo obras inclusivas cuando hablan de su discapacidad o su... Sí, veo... A ver. Sí, tenemos un par de mensajes en el chat. Sí, sí. Bueno, y eso, más allá de su discapacidad, ¿no? De que son más allá de su discapacidad, es lo que quiero decir. Vale, voy a leer el mensaje. A las personas con diversidad también les importa la realidad en la que habitamos todas y todas. La guerra, la sexualidad, la depresión, la muerte, la vida son público también como persona neurotípica. Es uno de los problemas sociales infantilizarlos a las personas con discapacidad. Infantilizamos a las personas con discapacidad, totalmente cierto. Era un poco lo que también os quería decir, ¿no? Yo creo que una de las cosas de las que tenemos que alejarnos de alguna manera es como esos paternalismos, ¿no? Que comenta Omar. Siempre vistos desde esa infantilización muchas veces, ¿no? Hasta hace poco realmente. Y es importante tener esto en cuenta. Y yo creo que esto se aprende hablando con las entidades, teniendo contacto con estos colectivos, viendo la cantidad de personas con discapacidad que ahora mismo están divulgando, siendo activistas también. Yo creo que es muy interesante estar en contacto con estos discursos para poder entender lo que pasa más allá de lo que yo piense que creo que quieren, ¿no? Entonces... Perdona, Lucía, que te interrumpa, es que había un comentario que se quedó un poquito más arriba, que dice María José, que es, creo que una cosa son las temáticas, pero más importante si nuestros espacios son accesibles. Bueno, también, que ese es otro... Totalmente, sí, ahora entraremos en ello. entraremos allí. Sí, de hecho, hay una cosa que nosotros diferenciamos muy bien y que es la inclusión de la accesibilidad. Cuando hablamos de inclusión, y ahora no sé por qué se ha hecho de esta manera, pero teóricamente se ha hablado de inclusión cuando son los colectivos que participan en los procesos de creación, ¿no? Cuando participan en el montaje de una obra o cuando participan en una organización. Luego hablamos de accesibilidad y si eso, Carlas, puedes pasar, que aquí tenemos como la gran frase nuestra, que al final la verdadera inclusión se logra con accesibilidad. Y esto, bueno, en la siguiente diapositiva explico un poco en lo que, digamos, es la definición oficial de accesibilidad, pero bueno, os lo voy a resumir. Es poner todos los medios necesarios para que cualquier persona pueda acceder a un contenido teatral. Esto hablando de teatro, evidentemente, pero estamos hablando también de espacios físicos, estamos hablando de documentos en PDF, por ejemplo. Es poner todos los medios para que todo el mundo pueda acceder a los contenidos y a los espacios. La siguiente diapositiva. Aquí ya estamos en la zona de accesibilidad. No sé si queréis comentar alguna cosa, alguna otra cosa, tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. ¿No? Vale, pues seguimos. Bueno, estos son unos datos que encontramos en una investigación que estuvimos haciendo el año pasado para un proyecto que nos... Vale, comentan que podríamos tener un foco en la infancia y la juventud. Al final, sí, o sea, sí, totalmente, pero sí que es verdad que estos son como, al final haciendo una introducción, hacemos como conceptos muy generales. Si tenéis preguntas muy concretas sobre infancia y juventud, o sea,
adelante, pero sí que es verdad que como son conceptos, es una introducción a inclusión y accesibilidad, son conceptos como mucho más generales. Es lo que habíamos preparado. Si tenéis cualquier pregunta, pues nosotros encantadas de responderlo. ¿Sí? Vale. Vale, pues encontramos aquí estas estadísticas que nos encontramos que el 1,6% de las personas con discapacidad considera la asistencia a eventos culturales como su principal actividad durante su tiempo libre. Un 1,5% realmente nos asustamos porque es poco, pero viendo la otra cifra entendimos un poco por qué era, ¿no? El 69% de las personas con discapacidad ve limitada su participación en la cultura por falta de accesibilidad. Y aquí encontramos que es una cuestión de que si las personas con discapacidad ya desde un inicio ven que no hay accesibilidad, no pueden acceder a esos contenidos culturales, su interés por ese arte, en concreto con artes escénicas, va a ser muy limitada, no va a crecer, no se va a incrementar. Y vemos y de ahí la importancia de que las artes escénicas puedan ser más accesibles desde que son más desde la infancia, ¿no? Nosotros en Teatro Accesible, por ejemplo, nos ha costado muchísimo hacer para infancia y juventud, porque al final, o sea, vosotros que supongo que trabajáis con infancia y juventud, sabréis muy bien que se valora mucho más las obras de teatro para un público adulto que para un público infantil o juvenil, de una u otra forma, ¿no? Entonces, un poco la colaboración con Asitec es poder llegar a vosotros y que de alguna manera podamos colaborar juntos para ampliar esa oferta cultural accesible para jóvenes y niñas, ¿no? Y os voy a poner, de hecho, que creo que pega mucho, el vídeo de Marisa, ¿vale? O una usuaria de teatro accesible que llega, usuaria del servicio de accesibilidad, bueno, que por primera vez fue al teatro como en condiciones hace relativamente poco. Cuando yo era pequeña, en la televisión española había Estudios 1. Eran teatros en los que aparecían en primer plano los actores, que yo podía leerle los labios. No entendía todo, pero le leía y la expresión no verbal me encantaba. ¿Qué ocurría? Que empecé a sentir el amor por el teatro, pero cuando yo iba al teatro no me enteraba absolutamente de nada. Cuando aprendí a leer, lo que hacía es que iba a comprar textos de obras de teatro. Lo leía, me lo aprendía y luego iba al teatro. O en alguna excepción, como en el Teatro Pavón, que lo que hacía era comprar en el mismo teatro el texto y me sentaba siempre en la primera fila en un lugar donde había una lucecita y podía seguir más o menos el texto de teatro clásico, que es bastante difícil, eso no me lo podía aprender. Bueno, el caso de Marisa es el caso de muchas personas con discapacidad, en este caso auditiva, que al final, que Marisa porque insistió y porque le encantaba el teatro, y no solamente porque le encantaba, sino porque el carácter que tiene pues la animó a seguir buscando las formas en cómo buscarse la vida para poder seguir consumiendo teatro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante trabajarlo desde la infancia, no solamente para incrementar la cifra que os he dicho antes, sino porque al final es un derecho, ¿no? O sea, podemos hablar de mil cosas aquí, pero lo que está claro es que es un derecho humano el poder acceder a la cultura. Y aquí estamos viendo, y es una realidad, en que gran parte de la población, una parte importante de la población, no se está cumpliendo ese derecho al acceso a la cultura, ¿no? Siendo no sé si es vuestro caso, pero también las administraciones públicas
siendo conscientes de ello también, ¿no? Entonces, creo que es súper importante reivindicar el derecho, no solamente el hacerlo y ya está, sino hacerlo porque es un derecho, ¿no? Y he visto otro comentario por aquí. María, el espacio que yo coordino es solo para infancia y juventud. Sí, estos son conceptos como muy, pero aunque estoy totalmente encuentro problemas a la hora de llegar al usuario. Sí, totalmente. Y de hecho, creo que más adelante iremos comentando medida por medida de accesibilidad. Hablaremos un poco más a nivel de gestión del teatro para gestionar la accesibilidad y luego pasaremos a toda la parte de comunicación y un poco nuestra experiencia con proyectos para la infancia y la juventud, que precisamente es lo que nos comentas, María, que es bastante difícil llegar al usuario, ya que al final tenemos como una persona de intermedio, ¿no? O unos agentes intermediarios que son los padres y las familias, ¿no? Vale, seguimos. Así como muy resumido, o sea, Marisa al final puede llegar a ver ir al teatro con normalidad, porque llega el proyecto Teatro Accesible, que ahora mismo llevamos 12 años haciendo funciones y con todas estas cifras, 168 teatros, más de 450 obras, y al final lo que hemos hecho es intentar adaptarnos a cada situación. Tenemos como un estándar, ¿no? de trabajo, pero sí que es verdad que es muy importante como adaptarnos a cada espacio o a cada compañía para poder llegar a los públicos que ya maneja, ¿no? Entonces, es importante también como destacar esta parte, porque sí que es verdad que la oferta cultural ha incrementado muchísimo a partir de, esto lo comentaremos luego también, de las opciones que hicimos para que se pueda abaratar los costos de la accesibilidad, que esto es una cosa también, un problema que nos encontramos continuamente para, sobre todo las compañías que están tan interesadas en hacerlo, ¿no? y los espacios pequeños. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué medidas de accesibilidad podemos utilizar? Y aquí yo os lanzo una pregunta. ¿En vuestros espacios o vuestra compañía se han utilizado medidas de accesibilidad? Y si nos pueden comentar cuáles. Hay algunos comentarios interesantes ahora mismo en el chat, Lucía. Sí. Vale, voy. Vale, así, Carmen. Es un problema real y es que la mayoría de los espacios escénicos no son accesibles a nivel privado. Estamos trabajando en ello en Salapaca, aunque es complicado, pero creemos que es un derecho, como dices, y estamos aprendiendo a hacerlo contando con el contacto con los diversos colectivos. Gracias, Carmen. Y luego hay un comentario de María. Totalmente también. Dice, y de las asociaciones de usuarios que no siempre están de acuerdo con la forma. Esto es una cosa que nos vamos a topar siempre, ¿no? Y al final lo que tenemos que tener claro también es que todas las asociaciones y, bueno, todas las personas con discapacidad, todas las personas en general, somos diferentes. No porque tengan discapacidad van a pensar exactamente lo mismo o van a tener discursos exactamente diferentes, ¿no? Nada más como por puntualizar, o sea, por dar un ejemplo, el término de persona con discapacidad o persona con diversidad funcional, dentro del mismo colectivo hay gente que defiende una cosa y hay gente que defiende otra, ¿no? Entonces, es importante escuchar a todas las personas y es verdad que al igual que cuando haces una programación de teatro que es para público general, todo el mundo va a estar, no va a estar siempre de acuerdo, ¿no? con las cosas que se hagan, pues va a pasar exactamente lo mismo con las personas, con las entidades de discapacidad. Tenemos que asumir también que hay diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Entonces, es muy importante y a veces sí que es un poco frustrante porque lo queremos hacer bien
estamos esforzándonos, pero yo creo que hay que tener claro esa parte también porque así nos calmamos un poco, porque sé que es mucha responsabilidad y yo creo que lo importante es intentar escucharlas a todas y a veces hacer algunas cosas, luego hacer otras. Nos pasa mucho, por ejemplo, también con el colectivo de personas sordas. Hay las personas sordas signantes y las personas sordas oralistas, ¿no? Entonces, las personas signantes defienden muchísimo el hecho que se utilice la lengua de signos en el teatro y por lo contrario, las personas oralistas defienden que, digamos, que los subtítulos, ¿no? Porque ellas leen y dicen, bueno, no están de acuerdo con el uso de la lengua de signos en algunos casos, entonces estamos como divididos en dos, ¿no? Por nuestra parte, ¿no? A la hora de trabajar también. Y lo que intentamos hacer también, una cosa que es importante, es evaluar también cuántas personas sordas leen y cuántas personas sordas signan, ¿no? Intentar siempre dar las dos opciones, pero al final sí que es verdad que para los teatros la forma más barata que hay para dar accesibilidad y que todo el mundo pueda entender la obra es subtitulándola. Pero eso no quiere decir que dejemos de lado la lengua de signos, pero es posible que se use menos, ¿no? Entonces sí que hemos tenido estos debates, eh, pero bueno, se tiene que entender que al final estos debates van a ser aquí y en cualquier lado cuando queramos hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y yo iba a pasar ahora ya a explicar cada medida de accesibilidad. No sé si queríais comentar alguna cosa más. Vale, pues seguimos. Vale, os explico lo que solemos hacer nosotros también en Teatro Accesible, ¿vale? Y nosotros, como he dicho ya, utilizamos el subtitulado. Va dirigido a personas con discapacidad auditiva que puedan apoyarse en el subtítulo para entender el texto o para entender los sonidos que hay de fondo, etc. Cuando hablamos de infancia, los subtítulos muchas veces no es una opción, ¿vale? Entonces, porque son a lo mejor niñas o niños que no saben leer, entonces tenemos otras opciones, pero sí que es importante que cuando hay familias que hay alguna persona sorda, por ejemplo, nos hemos encontrado con padres sordos y niña oyente, el hecho de que haya esta medida de accesibilidad, aunque a la niña no le repercuta, al final es útil porque si los padres no pueden ver la obra, ya no vendrían ni siquiera con la niña, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Siguiendo en la siguiente diapositiva, pongo algunos ejemplos de los tipos de subtítulos, porque los subtítulos que son importantes para dar accesibilidad a personas sordas son los que, por ejemplo, tienen identificación de personajes o se explican la voz, los sonidos, la música, esta información que es importante que las personas sordas lo puedan entender, ¿no? Para que se pueda seguir la obra de mejor manera. Seguimos. Por otro lado tenemos la audiodescripción. La audiodescripción va dirigida a personas ciegas, ¿vale? Con discapacidad visual. Es una voz en off que nosotros vamos lanzando en un dispositivo que se conecta a unos auriculares y digamos que damos toda la información visual de la obra que no se entiende a través del texto. Entonces pueden ser pues la escenografía, el vestuario, entradas y salidas de los personajes, etc. Sí, sí, siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Sí que es verdad que perdona Carlas, tenía un vídeo de la audiodescripción, ¿puede ser? Por ahí. Sí, tienes razón.
Un home i una dona somrients col·loquen plats i coberts sobre la taula. De fons hi ha un gran ¿puedes parar finestral. un És de momento, nit. Al Carlos? costat de l'home Perdónate que hemos encontrado este vídeo que está en catalán, pero que se entiende lo que está haciendo es describir todo el espacio escénico y las acciones que van realizando. Ya que no hay texto, lo que hacemos es intentar el máximo de información para que la gente entienda lo que está pasando. Creo que no hace falta que lo pongas ya, Carla. No, vale. No, sí. Yo creo que podemos seguir. Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. A ver. Pues otra de las medidas de accesibilidad son los sistemas de ayuda auditiva y estos son unos equipamientos. Es la forma más fácil, digamos, de... Ah, vale, María José tiene una pregunta. Si quieres, María José, ponte la cámara. Pueden hacerlo por audio también, ¿eh? Pueden Sí. abrir los micros, no pasa nada. Que digo, por si prefieren hablar en vez de usar el chat o lo que sea, los animamos a que podamos conversar. No sé si me oís. Sí, Sí. Hola, ¿me oís? hola. Ah, qué bien. Es que no, mira, de accesibilidad sabré, pero de internet poco. Mira, mi pregunta es, nosotros somos un espacio totalmente accesible en Murcia, pero encuentro mucha reticencia en el usuario con cosas muy importantes. Realmente ellos lo que quieren es que todo sea accesible, no que hacemos una semana de teatro accesible. No sé si me entendéis, que a veces hacemos festivales accesibles y todo es en la misma semana. Entonces mi pregunta me llega ahora, ¿quién debería pagar esta accesibilidad? ¿El espacio, la compañía, la Dirección General de Discapacidad? Porque yo me encuentro en esa coyuntura y os lanzo esa pregunta que no sé de dónde soy. Yo estamos en Murcia y me encanta esta reunión. Gracias. Gracias, María José. Pues es un tema muy importante, la verdad. Primero, con lo que decías de cómo ofrecer esta accesibilidad, porque hay muchas quejas, ¿no? Nosotros lo que hacemos normalmente es intentar que la programación, que haya al menos una obra accesible al mes en cada territorio. Esto sucede muy fácilmente en Madrid y Barcelona, que son donde hay mucha más oferta, pero es verdad y somos conscientes de que en otros territorios cuesta muchísimo más llevarlo a cabo. Y lo que intentamos hacer también es escuchar, como estamos en continuo contacto con las asociaciones, que ya Catalina os lo comentará, vamos entendiendo qué es lo que necesita el usuario, qué tipo de teatro quiere, más o menos cada cuánto tiempo lo utiliza, ¿no? El servicio de accesibilidad, cada cuánto tiempo viene al teatro para la accesibilidad. Y una cosa que creo que hay que tener en cuenta es que esto es un proceso, o sea, acabamos de empezar, ¿no? Entonces la accesibilidad cada vez se está llevando más a cabo, pero muchos espacios estamos empezando, o sea, se está empezando con la incorporación de medidas de accesibilidad y creo que hay que conversar mucho y pasar mucho tiempo conversando para poder llegar a un punto en que las personas puedan estar a gusto con la oferta que se haga, ¿no? Y yo creo que aquí lanzo un mensaje de perdamos el miedo, equivoquémonos, no pasa nada. Cuando nos equivocamos, hablamos con las personas con discapacidad, las entidades sobre todo, que son las que conocen bien la realidad, y con los usuarios directamente, ¿eh? También te digo, nosotros tenemos mucho contacto directo con la persona que viene, con las personas que vienen. Entonces, ellas nos van contando qué es lo que más les interesa, qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y darnos tiempo para aprender, porque es mucha información y todo, absolutamente en toda la vida, no solamente la audiodescripción, todo es prueba y error al final, ¿no? Entonces, sí, no sé si te ayuda, María José.
pero bueno, no sé, sí que también os invito a que nos escribáis en algún otro momento, en que escribáis a las compañeras de CITEC, nosotros os podemos seguir echando un cable con cualquier duda que tengáis, como esta, y hacerlo juntas también, ¿no? Porque muchas veces estamos solas en esto y nosotros estamos ahí para echar un cable. Y luego con lo otro, con la financiación, pues luego justamente mi compañero Carlas explicará un poquito cómo se puede financiar la accesibilidad. Y como para introducir un poco, lo que nosotros hemos... vale, pues para introducir un poco, nosotros lo que intentamos es que al final las administraciones públicas sean las que puedan financiar la accesibilidad. Conocemos la precarización de las compañías y conocemos la precarización de la cultura en general, ¿no? Entonces, si la accesibilidad o el acceso a la cultura es un derecho fundamental para cualquier persona que viva en España, son las administraciones que de alguna manera tienen que hacerse cargo de asumir, sobre todo porque ahí es donde está mayoritariamente el dinero y donde está mayoritariamente el presupuesto de cultura, ¿no? Entonces, creo que es importante que sean ellas las que puedan financiar. Esto también mucho desde nuestra parte, ¿eh? O sea, no es la respuesta absoluta, evidentemente. Pero también, también es verdad que son los teatros los que tienen mucho más capacidad. Entonces, aquí pasan muchas cosas. Ahora estamos trabajando con el modelo en que los teatros son los que asumen prácticamente todos los gastos de accesibilidad. Pero hay compañías que están interesadas también en la accesibilidad y hay formas de que sus obras, sus producciones puedan ser accesibles desde un inicio. Y esto con ayudas y programas que os explicará luego Carlas, también lo podéis conseguir desde la creación, ¿no? Para poder hacer giras accesibles, para poder difundir también la accesibilidad desde vuestra compañía. Hay muchas fórmulas, o sea, no es solo los teatros o solo las compañías. Desde las dos. Pero yo creo que la cultura tiene una responsabilidad muy fuerte aquí, porque creo que desde cultura, históricamente tenemos un historial de exclusión, ¿no? Y digamos que discapacidad ha estado haciendo todo lo contrario y un poco peleando para esa inclusión, pero creo que desde cultura se tiene que asumir esa responsabilidad de una vez, ¿no? Y nada, bueno, sigo con las medidas, ¿vale? Porque creo que ya vamos un poco justas de tiempo. Y a ver, sigo con las medidas y bueno, una de las medidas más comunes, perdona Carlas, el anterior. Una de las medidas más comunes, y yo creo que es la que sirve para todas, para un grueso de las personas, o sea, y que es muy fácil para los teatros sobre todo, es la incorporación de sistemas de ayuda auditiva. Por ejemplo, tenemos los auriculares que sirven para personas que no escuchan bien o escuchan muy flojo, o sea, escuchan muy flojo. Entonces lo que hacemos es entregar unos auriculares que están conectados a este dispositivo, que a su vez está conectado a un transmisor de la tabla de sonido, ¿no? Para que amplifique, para que las personas que lo usan puedan regular el volumen a su necesidad, ¿no? Esto por una parte, y luego tenemos el bucle magnético, que viene como en el mismo sistema, y este sirve para personas que tienen implante coclear. El implante coclear lo que hace es para personas que no escuchan, para personas sordas les permite oír
lo que hay a su alrededor. Lo que pasa es que en espacios como un teatro la discriminación auditiva es menor. Entonces, así como forma muy resumida, con lo que hacemos con el bucle magnético, que es un lazo, como un collar que se lo ponen aquí alrededor del cuello, es limpiar todo el sonido, todo el ruido que hay alrededor y focalizarlo a lo que hay en escena, ¿no? Y los bucles han sido muy utilizados ahora también hay muchos niños y normalmente se ponen cuando son niñas y niños y jóvenes, y cada vez son más sofisticados, y ahora tenemos que también estar como al tanto de todos estos avances. Pero bueno, eso es una medida que puedes utilizarse para las dos cosas, para el bucle magnético, personas con implante y personas que no escuchan bien y que simplemente suben el volumen de la obra. Otra de las medidas, que nosotros la incluimos como medidas, pero no puede no serlo, sino que hace mejor una experiencia musical, son las mochilas vibradoras, y estas las utilizamos en un concierto del Pot Petit en Sant Cugat, por ejemplo, con niños con autismo, y fue una pasada. O sea, no sabéis cómo se disfrutó, porque, bueno, también dependiendo del colectivo. Nosotros teníamos un poco de miedo, porque sí que es verdad, con el colectivo de personas autistas habíamos trabajado anteriormente y la reacción a estos estímulos no era agradable para ellos, pero con este grupo fue absolutamente todo lo contrario. Personas que quizá no bailaban o tal, en ese momento se pusieron a bailar, y fue como los padres, las cuidadoras, fue como todo el mundo estaba flipando. Entonces, no es que sea una medida de accesibilidad como tal, pero sí que incrementa, hace que la experiencia sea mejor, ¿no? Esto con personas con autismo, que lo hicimos en Sant Cugat, pero luego en Verano de la Villa, por ejemplo, lo hemos usado también con personas sordas, y personas sordas que nunca habían tenido el sentido del ritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ponerse la mochila y el sentir la mochila, el ritmo de la música y las letras en subtitulado, hacía también que la experiencia sea mucho mejor, y ya no solamente para esa persona sola, sino que esa persona, que eran sobre todo jóvenes, iba con amigos o con amigas, y al final estaba incluido, ¿no?, en la sensación de disfrute y de alegría que había en ese momento, ¿no? Entonces, siempre decimos que no es como una medida de accesibilidad, pero sí mejora muchísimo la experiencia. Sí. Estoy leyendo el chat. Pone Itziar: este sistema de ayuda no lo conocía, había oído hablar de ello, pero soy portadora de aparatos auditivos y pensaba que el sistema solo funcionaba para aparatos que se puedan conectar por red. Gracias, qué maravilla poder subir el volumen de la obra. Sí, sí, los tenemos. No sé de dónde nos hablas, Itziar, pero bueno, ahí también te podemos decir dónde los tenemos, y a lo mejor pues probarlos. Sí, lo de las mochilas, la verdad. Ah, de Madrid, perfecto. Bueno, pues allí tenemos muchas obras. Luego podemos, luego también, como Catalina os va a explicar un poco toda la web de Teatro Accesible, ahí podemos explicaros cosas. Vale, pues la siguiente medida de accesibilidad son los Touch Tours, que es verdad que aquí tenemos prácticamente todas las fotos, tenemos varias fotos de funciones que hemos hecho para público infantil y familiar, pero no tenemos los derechos. Entonces, sobre todo cuando se trata de infancia, no nos queremos pillar los dedos allí, entonces no las publicamos en ningún lado hasta que podamos hablar con la entidad. Y en este caso pues fue un teatro, pero las visitas táctiles para niños ciegos de la ONCE en Barcelona fue una maravilla también, una pasada.
Se trata de una visita guiada previa a la función con audiodescripción donde invitamos a todos los participantes a subir al escenario y tocar elementos de la escenografía y del vestuario y conocer también a los actores, tanto para que se familiaricen con las voces como para que asuman mucha más información de la obra que quizá posteriormente no se podría obtener, ¿no? Suele ser una experiencia muy chula, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para la gente del teatro, que es como empieza a ser como mucho más consciente de que todo el trabajo que ellos están haciendo, todo el detalle que están trabajando, es realmente importante para mucha gente, ¿no? Porque, por ejemplo, el vestuario, las personas con discapacidad visual suelen fijarse en cosas que a lo mejor nosotras no nos fijaríamos, ¿no? Y entender cosas de costuras y de elementos que nosotros quizá, siendo videntes, no prestamos atención. Entonces, eso es una experiencia muy interesante que yo creo que, aparte de las medidas de accesibilidad, por tema de recursos, es muy fácil de preparar. Lo que hacemos normalmente es ver la obra, hacer un listado de las cosas que pueden ser relevantes para enseñar en la visita y organizar con las entidades para que se gestionen el grupo y luego hacer la visita en el teatro, ¿no? Y que participe tanto regiduría como producción, siempre dependiendo del montaje de la obra, y algunos actores. Entonces, es una experiencia muy, muy bonita que además ayuda a generar público. O sea, no solamente es accesibilidad, sino que esa experiencia es tan chula que al final vuelve. Entonces, otra de las medidas de accesibilidad son las funciones relajadas, y esto lo hemos hablado también en algún otro momento. Las funciones relajadas están dirigidas para personas con discapacidad cognitiva y también con autismo, y son funciones que se adaptan de alguna manera para que el espacio sea más amable a este colectivo, ¿vale? Por ejemplo, en el teatro hay algunas normas no escritas, ¿no? Que hay que estar en silencio, que no hay que moverse. Las personas con discapacidad cognitiva a lo mejor tienen impulsos o de hablar alto o de moverse más, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? que puede pasar, y lo que se intenta en estas funciones es normalizar todos estos comportamientos, ¿no? Y bueno, y hacer esas pequeñas modificaciones que ahora también las explico en la siguiente diapositiva. Como muchas de estas funciones van dirigidas también a personas con autismo, y generalmente, entendiendo que también el colectivo es muy diverso, se intenta hacer toda esta lista de cosas, ¿no? Por un lado, reducir el volumen del sonido, atenuar la iluminación, se reduce también los flashes y las luces estroboscópicas, y se ofrece espacios de relajación. O sea, fuera de la sala se intenta poner a disposición de un espacio cómodo en caso de que la persona quiera salir o que la familia quiera salir a tomar el aire, a relajarse porque ha habido algún momento en que no ha sido agradable. Entonces, tener ese espacio siempre va muy bien. Por otro lado, una de las cosas que también recomendamos para las funciones relajadas es hacer una guía accesible o una historia visual, que también se le llama, que se trata de explicar todo lo que va a pasar en su visita al teatro, ¿no? Por ejemplo, intentando no hacer spoilers, pero dando el máximo de información para que las personas estén anticipadas y no produzcan pues, situaciones de estrés o de incomodidad. Por ejemplo, cuando entran al teatro, por qué puerta van a entrar, si se van a encontrar con taquilla, si tienen que ir a buscar las
los tickets a taquilla, por dónde está el baño. Luego, cuando entren a la escena, si van a estar sentados, por ejemplo, en una esquina o si van a estar sentados en medio de más gente. También, por ejemplo, si va a haber un ruido muy fuerte en algún momento o si va... Sí, cosas que puedan generar situaciones incómodas se intenta explicar en esta guía o en esta historia visual. Y también aquí es importante presentar a la compañía, que conozcan a los actores, que se familiaricen también como con sus caras y con sus voces y con sus personajes también, ¿no? Para muchas veces entender que si está pasando una escena, si está sucediendo algo violento o que puede ser interpretado como violento en escena, puedan entender que es una actuación y que no está pasando de verdad, ¿no? Y todas estas cuestiones. Todo esto sí que es verdad que depende mucho del grupo con el que trabajemos. O sea, cuando, como he dicho, todos los colectivos son muy diversos y para hacer depende de qué medidas, de implementar depende de qué medidas tenemos que conocer muy bien a los grupos a los que queremos invitar a nuestro teatro o a los grupos en que son potenciales usuarios, ¿no? de estos servicios. Por ejemplo, la historia visual o la guía sí que es importante que el teatro la realiza, ¿no? La diseña, pero la cuelga en la web o la pone a disposición de estos grupos para que estos grupos ya los trabajen previamente. Digamos que aquí el teatro no entra más, simplemente la diseña y la pone a disposición y luego son las mismas familias, las cuidadoras, quienes trabajan en casa, en el cole o donde sea, estos materiales para prepararse, digamos, para la visita. Y eso son las funciones relajadas. No sé si hay alguna pregunta. Vale. Gracias, Carmen. No sé si ya marchó, pero bueno. Seguimos. Siguiendo un poco con esta guía visual que os comentaba, que también incluye texto, se intenta que este texto esté hecho en lectura fácil. Y la lectura fácil es un sistema que permite una mejor comprensión de lo que se escribe, ¿no? De los textos. Muchas veces la sinopsis de las obras son un poco complejas, entonces lo que intenta traducir, digamos, este texto a lectura fácil es simplificarlo. Siempre de alguna manera puede entrar en conflicto con la parte artística, pero el final es que las personas puedan entenderlo bien, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el chat, Lucía? Sí, lo he visto. ¿Tenéis alguna reacción de los participantes a las funciones relajadas? Nosotros, sí, una cosa que no había dicho es que nosotros trabajamos con APRENEM, con la Asociación APRENEM de Autismo. Hemos trabajado sobre todo en las funciones relajadas. Y en general no ha habido reacciones que vayan fuera de la normalidad, ¿no? Sí que a lo mejor pues una familia ha salido de la función, a lo mejor se ha escuchado un grito o alguna risa muy alta que no es común escucharlo en el teatro, pero tampoco es algo que sea, no sé, que sea como muy llamativo, ¿no? O sea, al final no sé si es que los terminamos normalizando, pero sí que es verdad que no recuerdo algún caso, hablando con las compañeras, no recuerdo que me hayan comentado esto. Pero sí, lo que sí que agradece mucho sobre todo es la guía previa. Y las familias lo agradecen porque pueden trabajarlo antes con las niñas, los niños.
y eso supongo que la guía hace que la función sea como más relajada todavía, ¿no? Que sea más tranquila. No sé si he respondido a tu pregunta, Eulalia. Bueno, entonces el programa de lectura fácil o el sistema de lectura fácil ayuda a que cualquier persona pueda entender bien la obra. Generalmente se creó con el fin de ayudar a las personas con discapacidad cognitiva e intelectual a entender mejor los textos, pero al final esta herramienta también puede servir para personas que están aprendiendo el idioma o personas que no tienen buena comprensión lectora y todo esto. Al final es accesible para muchos más colectivos que no solamente el de discapacidad. Y ya como última medida de accesibilidad, que madre mía, he hablado un montón, tenemos a la lengua de signos, que yo os comentaba antes, que para el público infantil que no lee es súper importante disponer de lengua de signos, sobre todo para público infantil sordo. Creemos que es imprescindible tener este recurso. Y bueno, no os puedo decir mucho. Bueno, tenemos un vídeo, es verdad, de una obra que hicimos en Tarambana, en la sala Tarambana, y que una de las cosas que nosotros hacemos en Teatro Accesible es que las intérpretes que trabajan con nosotras, de alguna manera, tienen cierta experiencia en teatro. Entonces, para las obras infantiles, sobre todo para que la intérprete no quede como algo ajeno a la obra, muchas veces se ha intentado de una u otra forma que estén más presentes en la obra, ¿no? Esto funciona muy bien para montajes que son pequeños, como este, y pueden complicarse un poco más en montajes más grandes, pero creemos que es importante porque también de una manera se integra también un lenguaje, una lengua que no es habitual que esté en escena, ¿no? Y que se normalice también. ¡Uy! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Mira, así que no duerme. Ya sé. Bueno, eso es un trocito, pero ahí hay otro vídeo, creo, ¿no? Bueno. Bueno, y ahí está nuestra ciencia. Los lados, todos están contaminados. No se salvan en el acuario. Tortugas, gaviotas y peces, miles y miles de especies. Se están enfermando con polivinilo, con polietileno, con policloruro, con poliveneno. Basura en la comida, basura por el cielo, basura sin mesura. Hoy comemos sopa de veneno, juguetes, muñecas, triciclos. Sí, yo todo lo necesito. Porque hacer más y vídeos. Sí, yo. ¿Carlas? Vale. Te has hipnotizado. Bueno, y claro, por ejemplo, veis allí las intérpretes que están con ropa de calle y con ropa más informal. Normalmente las intérpretes siempre van de negro, entonces aquí como que la compañía quiso que vayan como un poco más acorde a la obra. Y nada, y hasta aquí mi presentación de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, pues allí Daniela tiene nuestro contacto, por si en algún momento tenéis cualquier duda también podéis escribirnos. Voy a dar paso, sí, a mi compañera Catalina, que nos hablará un poco más específicamente de la comunicación y la importancia de las relaciones con las entidades. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Catalina, soy la encargada de comunicación del proyecto Teatro Accesible y como decía mi compañera Lucía, cuando un espacio escénico o una compañía decide integrar la accesibilidad en sus espectáculos, es muy importante en el fondo poner en valor esta accesibilidad y que haya una estrategia, un plan de comunicación y de públicos
por parte de los espacios escénicos y también que las mismas personas que pertenecen al espacio escénico se formen y todos en el fondo entiendan en qué consisten las medidas de accesibilidad, por qué son importantes, a quiénes van dirigidas, cómo dirigirse a los colectivos, etc. Carla, la siguiente, por favor. Entonces les iba a preguntar si, bueno, hay muchísimas entidades que representan a personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual en España. Yo aquí puse una de las principales con las que nosotros tenemos contacto en Teatro Accesible, pero les quería preguntar si ustedes conocen algunas de estas entidades o han tenido contacto previamente. ¿No? Bueno, aquí puse en rojo la ONCE, FIAPAS y la Federación ACAPS porque, por ejemplo, FIAPAS es una confederación, sí, pone María José. ¿Con qué entidad has tenido relación? Conozco algunas, no todas. Ok. Bueno, aquí en el caso de FIAPAS, por ejemplo, FIAPAS es una confederación, es la Confederación Española de Familias de Personas Sordas. Entonces, poniéndolos en el caso hipotético de que queremos hacer una función de teatro accesible dirigida a infancia o a la juventud, una buena idea sería dirigirse a las confederaciones o a las asociaciones de familias de personas sordas para poder llegar a estos niños que tienen discapacidad auditiva y discapacidad visual. Después está, bueno, la ONCE, que es como la Federación de Personas con Discapacidad Visual de las más grandes que hay en España, prácticamente tienen sede, o sea, tienen sede en todas las comunidades y en muchas ciudades de España. ¿Qué procesos o estrategias usáis para llevar público con diversidad, especialmente en infancia o juventud? Bueno, aquí lo que decía principalmente, intentar entablar un contacto directo con los representantes de las diversas confederaciones y asociaciones, para que ellos, porque cada asociación en el fondo hace difusión de actividades culturales, donde entran los museos, teatros, etcétera, que por lo general los suelen enviar a los afiliados semanalmente. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Teatro Accesible para apoyar a los teatros que ofrecen teatro adaptado a personas con discapacidad es estar constantemente enviándoles la información sobre las funciones accesibles, enviándoles la información también sobre los descuentos, porque no hay que olvidarse que en muchos teatros públicos las personas con discapacidad no pagan el precio completo y tienen un descuento. Entonces, en el fondo es primordial que el espacio escénico que toma la decisión de incorporar la accesibilidad se contacte con estas entidades. Carla, si puedes. Bueno, primero voy a hablar un poco lo que hacemos nosotros desde Teatro Accesible, entendiendo que el proyecto Teatro Accesible está constantemente haciendo seguimiento a los teatros que ofrecen teatro accesible. Entonces, en el fondo, nosotros estamos verificando que los teatros tengan bien puesta la información en la web con los iconos correspondientes, les facilitamos contactos muchas veces. En el fondo, hacemos reuniones periódicas también con los teatros cuando tienen dudas sobre cómo acercarse a los colectivos, etc. En el fondo, estamos haciendo este constante seguimiento y asesoramiento a los distintos espacios escénicos. Para saber en el fondo cuáles son las necesidades de los colectivos, nosotros también estamos reuniéndonos constantemente con las asociaciones, con las federaciones, para saber cuáles son sus necesidades en el fondo y porque también nos interesa saber cuál es el feedback que tienen de los servicios, qué les pareció el subtitulado, qué les parecieron las mochilas vibratorias, la audiodescripción, etcétera, para también ir mejorando los servicios cada vez más. También otra cosa que solemos realizar son campañas de comunicación, de redes sociales o de prensa, en conjunto con asociaciones, en el fondo para poner en valor los derechos culturales de las personas con discapacidad. Cuando las asociaciones deciden hacéis descuentos en la discapacidad,
no, nosotros no hacemos descuentos, pero muchos teatros públicos hacen descuentos a las personas que tienen discapacidad. En el fondo, nosotros somos como un facilitador de información entre las entidades y los teatros, pero nosotros no tenemos la capacidad para hacer descuentos. Lo que sí hemos hecho y hacemos es que cuando, por ejemplo, una entidad o una asociación decide organizar un grupo a una función de teatro accesible, nosotros nos conseguimos entradas gratuitas para los acompañantes de los grupos de las personas con discapacidad. Y también tenemos distintos acuerdos de colaboración con federaciones y con entidades donde nos comprometemos mutuamente a difundir la información. O sea, nosotros le enviamos la información de todas las funciones accesibles que tenemos semanalmente, y también a través de los canales de teatro accesible nosotros difundimos actividades relacionadas con la accesibilidad o campañas de comunicación que realizan las mismas entidades. Tenemos como un acuerdo de colaboración mutua con varias entidades. Carlas. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de la última campaña, de la última actividad que hicimos. En este caso fue con la Federación AIC, que es la Federación de Implantados Cocleares de Valencia, porque en este año, en el 2023, por primera vez el Festival de Teatro Sagunta Escena tuvo programación accesible a personas ciegas y personas sordas. Entonces, para poner en valor esto que fue un hito en términos de accesibilidad cultural, nosotros le regalamos el día de la función accesible, de la primera función accesible, 12 bucles magnéticos. En el fondo realizamos la difusión en prensa en conjunto, en redes sociales. La Federación AIC organizó un grupo que llegó ese día, se hizo un reportaje por parte de la federación. Aquí Omar pregunta, ¿un espectáculo que no ha sido creado con atención en la accesibilidad, ¿es posible hacerlo accesible? Claro, o sea, un espectáculo en el que no se pensó la accesibilidad en un inicio, se pueden incorporar las medidas de accesibilidad posteriormente. Añadir, por ejemplo, el subtitulado adaptado a la comunidad sorda. Hacer la audiodescripción del espectáculo para que las personas lleguen el día de la función y un poco antes de que comience se le entrega su dispositivo con el auricular y puedan escuchar la voz en off con la audiodescripción. También el tema de los sistemas de ayuda auditiva que comentaba Lucía anteriormente, se puede llevar el día de la función y así las personas, los niños y las niñas que tienen discapacidad auditiva o que usan implantes cocleares pueden ir a buscar el dispositivo antes de que comience la obra. Siguiente. Gracias. Entonces, como dado la experiencia que tenemos desde Teatro Accesible y considerando que trabajamos con teatros pequeños, teatros grandes de distintas comunidades, con espacios de distintas comunidades, hemos ido detectando cuáles son las acciones que realizan los teatros en términos de comunicación y de públicos que funcionan más que otras. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de difusión de funciones accesibles en la web. Aquí hay un ejemplo de cómo difunden las funciones accesibles el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Sant Cugat, el Teatro Español o el Teatre Nacional de Cataluña. Nosotros desde Teatro Accesible siempre recomendamos que se especifique cuando la función va a ser accesible, se comenten cuáles son las medidas de accesibilidad y también se añadan los iconos que corresponden a cada medida. Siguiente. Y en general a las salas, a los espacios escénicos, a los teatros en general, que deciden comenzar a incorporar la accesibilidad en sus espectáculos. Bueno, lo primero para nosotros y como lo más importante es primero realizar una formación que ofrecemos nosotros de manera gratuita para introducir un poco a las personas encargadas de taquilla, personal de sala, comunicación y programación en la importancia, en la inclusión y la accesibilidad. En el fondo, eso sería como el paso 1 que solemos hacer cuando recién un teatro, un espacio, se incorpora a la red de teatro accesible.
porque es muy importante que al final todas las personas estén enteradas de qué es la accesibilidad y por qué es importante. Luego, y en esto siempre prestamos apoyo, intentamos ayudar a los espacios escénicos, es como decía antes, contactar con las principales asociaciones y con las principales entidades de personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Eso es muy importante. Siempre recomendamos invitar a los representantes. Siempre es importante, en el fondo, detectar quiénes son los representantes de las entidades e invitarlos a una primera función para que conozcan los servicios y para que luego la difusión sea un poco más fluida. También recomendamos que desde los espacios se envíen comunicaciones a las personas que compraron las entradas, recordando que la función va a ser accesible y especificando cada medida, en el fondo describiéndola. También esto dependiendo caso a caso, pero por ejemplo, si sabemos que es una función que se va a llenar muy pronto y se van a vender las entradas 1 o 2 meses antes de que se exhiba, siempre recomendamos reservar entradas para los colectivos, para que no vaya a pasar que después hay personas con discapacidad que quieren asistir y no pueden porque ya no quedan entradas. También creemos que es importante que la información de la accesibilidad se añada en la comunicación externa que hagan los espacios escénicos, es decir, si se va a enviar una nota de prensa, que la información sobre la accesibilidad esté idealmente en un lugar destacado de esta nota de prensa. En el fondo, al final, es intentar poner en valor la accesibilidad a través de todos los canales que tenga el espacio, ya sea a través de redes sociales, notas de prensa, las mismas personas que trabajan en el teatro, con las entidades, para ir comenzando a generar esta audiencia, porque en el fondo hay que tener súper claro que la oferta de teatro accesible a niños y a jóvenes en España sigue siendo escasa. Por lo tanto, las familias están acostumbradas a que no haya mucha oferta, a no asistir regularmente porque no hay funciones accesibles. Por lo tanto, es una audiencia que hay que trabajar y que se tiene que ir formando de a poco. Por eso es importante y nosotros siempre hacemos hincapié en los teatros de que hay que incorporar esta información y ponerla en valor a través de todos los canales posibles. Carla, la siguiente. Bueno, nosotros también desde Teatro Accesible hacemos carteles con las medidas de accesibilidad y se los enviamos a los teatros porque creemos que también es importante que en taquilla haya algún tipo de información gráfica sobre las medidas de accesibilidad. A ver, una pregunta. María José Astillero. Ay, perdona, esto va tan rápido. Me refiero, he entendido, las petacas de accesibilidad. Ya. María José, sí, mira, me refería a que nosotros, cuando se hace una función accesible, desde Teatro Accesible vamos con un stand que se suele poner en el hall del teatro y que es el lugar donde las personas con discapacidad visual y auditiva van a recoger los dispositivos que mostraba Lucía en las fotos anteriores. Y en estos dispositivos, dependiendo de la discapacidad, de la necesidad que tenga la persona, se le entrega en un canal o en el otro. Es el mismo dispositivo tanto para la audiodescripción como para los sistemas de ayuda auditiva. Por eso me refería a que antes de la función se recogen los dispositivos con las medidas de accesibilidad. No sé si respondí tu pregunta. Bueno, voy a seguir. Sí, gracias. Ok. Bueno, como decía antes, también desde el proyecto, desde Teatro Accesible, enviamos cartas con las medidas de accesibilidad que siempre recomendamos que los teatros los pongan en el fondo en taquilla o en algún lugar visible. Finalmente la decisión obviamente la toman ellos, nosotros ponemos a disposición de los espacios una serie de recursos y finalmente el teatro es el que decide si va a utilizar estos recursos o no. Como también nosotros realizamos posts a través de nuestros canales de Teatro Accesible y cada vez que un teatro menciona o se refiere a la accesibilidad de la función accesible, lo compartimos también.
estamos haciendo ese seguimiento y constantemente compartiendo la información sobre la accesibilidad que postean los mismos teatros. Volviendo como al tema de las funciones accesibles, nosotros también siempre recomendamos que se documenten las experiencias de las personas con discapacidad que asisten a estas funciones, a través de fotos, en el fondo documentar las experiencias para luego poder publicarlas en redes sociales y para que se sepa que en ese espacio escénico, en el fondo hay funciones accesibles. Y también cuando las personas están de acuerdo, obviamente, intentamos recabar los datos de las personas que asistieron a las funciones accesibles para, en el futuro, si es que se vuelve a hacer una función accesible en este espacio, en el fondo tengamos los datos de las personas y puedan recibir la información de las siguientes. Carla. Bueno, además de los canales de comunicación y del constante seguimiento que hacemos con los distintos teatros con los que colaboramos, nosotros en nuestra página web de Teatro Accesible tenemos una cartelera donde publicamos todas las funciones de teatro accesible de todos los teatros con los que colaboramos. Por ejemplo, actualmente están publicadas todas las funciones programadas de aquí hasta julio de 2024. Y en esta cartelera, que ya se ha transformado en una página de referencia en cuanto a funciones de teatro accesible, las personas pueden filtrar a través de las medidas de accesibilidad, de la comunidad, de los teatros, pueden buscar una obra escribiendo el título de la obra también. Hay sección de preguntas frecuentes para las personas usuarias que nunca han ido a una función de teatro accesible antes. Están explicados también los servicios de las medidas de accesibilidad, a quienes van dirigidos, etc. Carlas. Quería comentar una cosa. ¿Sí? Cata, no, que más que nada, No te escucho. lo de... ¿Me escucháis? Un poco más fuerte, si puedes. Ahora, ¿vale? Sí. No, que la web de Teatro Accesible al final lo cojáis también como referencia a la hora de comunicar también vuestras funciones, en el caso de que os animéis a hacer teatro accesible. Y también nosotros también estamos intentando constantemente hacer difusión de la accesibilidad, aunque no lo hagamos nosotras, pero sobre todo de las pequeñas compañías o de los pequeños teatros que están empezando y digamos que tienen muchas más dificultades que todos los teatros grandes, digamos, para que al final la oferta sea mucho más diversa. En ese sentido, pues cojan como referencia la web de Teatro Accesible y también nos pueden preguntar o si en el caso de que haya una función vuestra, pues podemos mirar también de incluirla aquí, porque al final se ha vuelto una referencia, como dice Catalina, para las personas con discapacidad. Sí, y en ese sentido me uno un poco a lo que dijo Lucía antes, que si alguno está pensando en hacer una función de teatro accesible y tiene más dudas respecto a cómo poner la información, a la comunicación, mi correo es comunicación@teatroaccesible.com y podemos tener una reunión donde podemos ver temas más en detalle, cualquier duda que tengan, en el fondo estamos muy abiertas y dispuestas a que nos escriban y a ir ahí resolviendo todas las dudas. ¿Dónde mandamos la información? ¿A dónde nos puedes escribir? ¿A eso te refieres? Sí, bueno, puede ser, puedo escribir los correos por aquí mismo. comunicación@teatroaccesible.com y distribución@aptent.es. ¿Trabajan únicamente en España? Sí, trabajamos en España. Las oficinas de Teatro Accesible están en Madrid y en Barcelona. Hemos realizado proyectos en Sudamérica, pero proyectos puntuales. Por lo general, la accesibilidad que se incorpora es de teatros, la mayoría públicos, en España. Bueno,
Ahora los dejo con Carlas, que les va a comentar un poco el tema de la financiación, cómo financiar funciones accesibles. Bueno, hola. Buenas tardes, casi noches. He tenido que encender la luz porque si no, no sé si me llegaríais a ver. Bueno, como comentaba Cata, voy a comentaros o explicar, no más que explicaros, a presentaros un poquito las opciones de financiación que tenemos actualmente y que son las que normalmente tanto como recomendamos a salas como compañías y demás, así como algunos trucos, digamos, o algunas maneras que tenemos desde Teatro Accesible para reducir los costes lo máximo posible. Sobre todo porque, como ya se ha estado un poquito comentando, que antes Lucía lo ha estado explicando, desde nuestra experiencia con la relación tanto con teatros como con compañías, lo que nos hemos encontrado es precisamente que están muy interesados, todos estáis muy interesados en la accesibilidad, pero la dificultad económica es una de los puntos clave y de los pilares para poder realizar esta accesibilidad. Entonces, a causa un poquito de los presupuestos ajustados de que acabamos disponiendo un poco todos por el tema del poco presupuesto que se tiene normalmente para cultura. Entonces, como comentaba, hemos encontrado algunas maneras de poder reducir, incluso eliminar en algunas ocasiones algunos aspectos que tendría la accesibilidad, así como os ha estado comentando mis compañeros, han estado comentando mis compañeras. Entonces, para separar un poquito el tema de la financiación, hablaremos de lo que sería la financiación propia o autofinanciación, es decir, acabar pagando cada uno las medidas de accesibilidad que van a realizar. Hablaremos un poquito de subvenciones públicas, a ver dónde podemos encontrar más estas ayudas de cara a poder tanto aplicar como realizar la accesibilidad en los espectáculos. Las ayudas privadas, que también veremos que tenemos bastantes opciones y además es uno de estos mundos que nunca se acaban. Y finalmente los patrocinios, que es uno de los aspectos que nosotros hemos realizado, que nos ha funcionado en muchas ocasiones y que se ve como con un poquito de miedo desde el exterior, pero que con un poquito de paciencia se consiguen maneras para financiar esta accesibilidad que comentábamos. Bueno, hemos puesto esta fotografía, como podéis ver. Esto es una fotografía de un touch tour, del TNC aquí en Barcelona y precisamente lo hemos puesto como un poquito, como metáfora de este equilibrio, ¿no?, que tenemos que encontrar para poder financiar esta parte accesible, que muchas veces pues, nos cuesta a todos un poquito. Y por eso, mira, hemos puesto pues, esta fotografía. Simplemente era un comentario así como por encima. Bueno, tirando un momento. Es preciosa, o sea que... Sí, es graciosa la fotografía. Bueno, como comentábamos, tema de subvenciones públicas, miraré de ser de ir muy rápido porque realmente llevamos mucho rato escuchando y no es un tema precisamente como ligero el tema de la financiación. Pero como comentábamos, bueno, la financiación pública sobre todo lo podemos encontrar evidentemente en organizaciones públicas podemos decir, grandes administraciones públicas como el Ministerio de Educación, que desde el INAEM lo que hace es proporcionar ayudas tanto como podríamos comentar para poder aplicar la accesibilidad, perdón, desde la creación directamente, es decir, como desde el primer embrión de la arte escénica, como directamente para poder equipar y poder dar salida a una accesibilidad ya realizada, para hablar de alguna manera. Lo que decíamos antes con la financiación propia, se me cabría ser este concepto de pagarse cada uno lo suyo para entendernos, pero nosotros aquí, ahora un momento, porque me he olvidado de una cosa y estoy tirando un poquito atrás. El tema de la financiación desde la propia compañía o desde la propia sala de teatro viene dada sobre todo por
aplicación o por gasto, podemos decir, de propio presupuesto de la institución. Entonces, aquí evidentemente entran grandes compañías o grandes productoras como puede ser Focus, Pentación, que tienen como la capacidad económica para poder realizar lo que sería la adaptación que antes comentaba, es que había una pregunta que lo preguntaba. Esta adaptación de obras de teatro que no han sido pensadas para la accesibilidad, entonces una vez lo adaptamos podemos decir que este es el gasto o es el aspecto de la accesibilidad que es más caro al final. Entonces, como comentábamos, pues a grandes grupos de producción pues les interesa incluso tener estas adaptaciones de algunas obras, sobre todo para poderlas ofrecer en gira, para poderlas ofrecer un poquito en la red que nosotros ya tenemos de teatros que están ya adaptados a nivel tecnológico para poder dar la accesibilidad. Que esto no acaba de ser del todo cierto. Después volveremos a hablar sobre todo de Focus, pero un poquito es eso. Las grandes compañías lo que hacen es acabar ofreciendo en sus giras la accesibilidad como un valor añadido para tener en cuenta dentro de sus espectáculos. Entonces aquí es donde entra nuestro catálogo, podemos decir. Nuestro catálogo lo que hace es nutrirse de lo que son todos estos espectáculos que añadimos a la opción de accesibilidad y que acabamos como, podemos decir, dándole como una difusión extra para entendernos de cara a la programación, sobre todo de espacios, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este catálogo, entre comillas, la condición es que al ya estar adaptadas, los teatros que programen esta obra, este espectáculo en concreto, lo que hace es que la parte de adaptación le sale gratuita, es decir, no ha tenido que pagar ninguna parte de esta adaptación que ya se ha realizado anteriormente y que ha venido a cargo normalmente de eso, de estas productoras un poquito más grandes. Entonces, esta es una de las partes, uno de los trucos, podemos decir, de que desde Teatro Accesible lo que hacemos es eso, es ofrecer las obras ya adaptadas para solo tener que hacer frente a lo que sería la ejecución de la accesibilidad en el bolo, en la función concreta. Entonces, para compañías, sobre todo, para compañías más pequeñas, podemos decir, estamos ahora, de hecho, esto lo estamos comenzando desde hace poquito, pero empezamos a ofrecer también no solo lo que sería la adaptación por nuestra parte de las obras, que como hemos comentado realmente es la parte más cara de la adaptación a la accesibilidad, sino que lo que hacemos es ofrecer el software necesario para poder autoadaptarte, o hacer tu propia accesibilidad de tus espectáculos. Entonces estamos empezando un poquito por aquí para eso, para ofrecer la posibilidad de que compañías con menos recursos puedan pues hacerse ellos mismos la propia adaptación, que al final eso lo hemos hecho en otras formaciones, es un poquito maña y tiempo, o sea, al final acaba siendo el tema. Entonces, empezando ya, perdonad por el tema de las subvenciones públicas, como comentábamos, sobre todo INAEM tiene estas líneas de ayuda que son ayudas a teatro y circo, por ejemplo, la primera que tenéis aquí en el PowerPoint, que están dedicadas sobre todo al tema de la creación. No es tanto a un tema más tecnológico, sino que lo que hacen son subvenciones dedicadas pues, a la creación tanto de artes escénicas como más concretamente de teatro y circo. Entonces, perdonad, que no estoy leyendo nada de lo que decís por el chat, pero después actualizamos. Pues como comentaba, esta ayuda concretamente se dedica a la creación. Entonces, añadir la accesibilidad como un tema, como un proyecto ya dentro de la propia creación, normalmente lo que hace es como sumar puntos, podemos decir de alguna manera, a estas subvenciones, y lo que hacen es que podáis recibir una partida, para entendernos, una partida extra para poder tener esta accesibilidad ya desde un principio, que de hecho Lucía ya ha comentado algunos espectáculos precisamente de que ya están como pensados directamente desde esa vertiente. Entonces, las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, a esta línea de subvención se refiere más a lo que sería el equipamiento
de la parte tecnológica, estas petacas que hemos estado hablando hasta ahora, estos bucles magnéticos, todas estas medidas de accesibilidad que nosotros desde Teatro Accesible brindamos directamente a los teatros, pero que muchos teatros lo que hacen es adquirir esta parte tecnológica para tenerla siempre disponible, no solo en el momento que haces accesibilidad, sino estas maneras, estas medidas de accesibilidad más, podemos decir, preparadas con anterioridad, sino que después, por ejemplo, algunos teatros lo que hacen es ofrecer las ayudas auditivas, lo que sería el sonido amplificado, lo ofrecen en todos sus espectáculos. Simplemente es como tener microfonado el escenario y lo ofrecen como una medida más a tener dentro de sus espectáculos, sea cual sea, sin necesidad de adaptación anterior de subtítulo o de descripción, como hemos estado hablando. Entonces, estas ayudas a modernización, sobre todo, son interesantes para eso, para poder equipar de accesibilidad a las salas de teatro. Entonces, sobre todo lo que es interesante es eso, que a partir de una subvención pues es muchísimo más fácil de poder adquirir todos estos equipos. Entonces, también para gobiernos autonómicos podemos encontrar realmente líneas de subvención y de ayudas. Casi desde todas las comunidades autónomas podemos encontrar estas ayudas que lo que hacen es pues ayudarnos tanto una parte como la otra. No me repetiré porque al final acaba siendo más o menos lo mismo desde diferentes organismos públicos. Entonces las subvenciones municipales, sobre todo, muchas veces no las tenemos como en cuenta, pero sobre todo las ciudades más grandes, Barcelona y Madrid sobre todo, en el caso de España, tenemos algunas becas, algunas ayudas que también nos pueden como ayudar en este aspecto de ayudas a la accesibilidad desde la propia creación, que son precisamente estos temas que los que más como hincan las subvenciones para poder ser concedidas. Entonces, sobre todo, lo que me interesaba también era hablar del tema de Next Generation, que es la que ahora oímos por todas partes, que ahora casi todo está pagado por Next Generation. Esto, sobre todo, parece que no, pero tiene muchísimas vertientes las subvenciones de Next Generation. De hecho, como antes os comentaba, el grupo Focus, de hecho, durante esta temporada, nos ha pedido la adaptación de gran parte de su programación, no sé si me equivoco, Lucía, pero es como gran parte de toda su programación nos la han pedido de adaptar para esta temporada y precisamente ha sido a través de Next Generation. Quiero decir que muchas veces las grandes productoras que pueden más capacidad, lo que hacen también es acabar pidiendo estas ayudas para poder adaptarse en temas que muchas veces, como decía Lucía, por modas como hacen, pero que desde Teatro Accesible, pues precisamente pretendemos a ver si conseguimos un poquito de que se establezcan de una vez. Entonces, ayudas privadas, simplemente, para daros algunas ideas muy rápidamente, Fundación La Caixa, ya sabéis también que realmente tiene muchísimas vías de colaboración con la Fundación y de ayudas, pero una de las que es muy interesante es el Santander Emplea. Santander Emplea es una ayuda que no es específicamente monetaria, podemos decir así, sino que lo que hace es darte una ayuda para poder contratar a una persona. Entonces, a partir del momento que tienes a una persona contratada, lo que puedes es formular que una persona dedicada a la accesibilidad o que sea, como podemos decir, del sector cultural, pueda ayudarte o aplicarte las medidas de accesibilidad, lo que comentábamos. Si tienes el software, tienes el equipamiento que has podido conseguir por otros sitios, si tienes a alguien, por ejemplo, que te pueda adaptar las obras o que pueda estar pendiente del tema de comunicación, puede estar pendiente del tema de búsqueda de asociaciones, quiero decir, al final, una persona dedicada exclusivamente a las tareas de accesibilidad, pues puedes acabar teniendo un abanico de posibilidades para poder llegar a muchísima más gente, ¿no? De hecho, bueno, después también hemos puesto la Fundación Caraso, que precisamente lo que comentábamos, tiene también varias líneas. De hecho, una de las últimas que ha participado también en Teatro Accesible es TINA, que es una subvención, no sé si realmente una subvención, no sé cómo se definiría,
pero el tema es eso, que el Teatro Accesible pues, también ha participado y nosotros también miramos cómo de buscar estas vías de financiación desde el proyecto. Vías de financiación que algunas de ellas hemos conseguido, como por ejemplo son los patrocinios, es lo que comentábamos al principio. Estos patrocinios muchas veces dan un poco de miedo porque se ve realmente como una relación que es complicada, al final no, lo único que haces es ir a pedir dinero a alguien, Pero desde Teatro Accesible, precisamente, tanto al inicio como después, en algunos años posteriores, se ha dispuesto de estos patrocinios. Por ejemplo, la Fundación Vodafone, que fue como gracias a la fundación gracias a la cual realmente empezó y nació el proyecto de Teatro Accesible, como ponemos en el PowerPoint. Tenía un máximo, nos hacía un máximo de 30 funciones anuales que nos cubría los gastos de accesibilidad precisamente para eso, para poder patrocinar esta parte social de algunas fundaciones. Después, por ejemplo, también Amplifon, también teníamos algunas funciones accesibles puntuales, es decir, que lo que hacía es pedirnos sobre todo a teatros nuevos que patrocinaran, Amplifon lo que hacía era patrocinar, Amplifon si aún no me equivoco ahora es GAES, fue absorbido por GAES, ¿verdad, Lucía? Y es eso, uno de los patrocinadores que lo que hacía era sobre todo no tanto en teatros que ya estábamos, sino en nuevos teatros. Las primeras funciones eran pagadas directamente por Amplifon. Entonces eran estas facilidades que precisamente daban impulso a dar accesibilidad a territorios donde normalmente no había. Y bueno, y finalmente eso, Otis finalmente no acabó viendo como un patrocinio en sí, pero Otis sobre todo estuvo muy interesado en mirar de dar accesibilidad a proyectos de manera exclusiva a proyectos escolares. Entonces, a ver, como pone el PowerPoint, perdonad, dirigidos a colegios inclusivos de Madrid. Finalmente no se pudo llevar a cabo, pero tenemos esa aura de que tenemos que continuar con estos proyectos y intentar buscar más patrocinios porque realmente es un tema complicado, es un tema largo, pero que finalmente acaba funcionando. Y sobre todo es eso, al final acaba siendo una colaboración mutua que acaba beneficiando un poquito a todos. Muchas gracias, María José. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Ya os he dicho que sería muy rápido y muy cortito, porque también llevamos mucho rato. Tenemos ahora unos 10 minutitos. Quiero decir que si tenéis alguna pregunta que os haya quedado en el tintero para poder eso, podéis decirla tanto por audio si queréis que os sigamos la voz o también directamente. quiero decir que claro, esto es un montón de información para una formación introductoria a la inclusión y a la accesibilidad y que si alguno de ustedes quiere llevar a cabo un proyecto concreto relacionado con accesibilidad y con inclusión, lo que decíamos antes, nos escriben y podemos tener alguna sesión en particular donde vayamos resolviendo dudas, porque sabemos que es mucha información que asimilar. Mucha y muy variada y de temas muy distintos. Sí, y además también con la financiación, que le hemos querido como resumir, ¿no? Carlas ahí está intentando resumirlo todo. Claro, depende mucho de los casos concretos, ¿no? Dependiendo en qué territorio estés, dependiendo de qué tipo de compañía seas, si eres una compañía o si eres un espacio, pues optarás por una cosa u otra. Y bueno, sabemos que es como mucha información, pero abiertos a poder resolver cualquier duda. Y bueno, por nuestra parte ya estamos, ¿no? Nada, bueno, yo desde el circuito agradecer enormemente por estas 2 horas de información tremendamente valiosa. Efectivamente es muchísima información, pero bueno, suele pasar que aparte que nos quedamos con ganas como que de seguir preguntando, pero decir que esto va a quedar colgado. Es más, les voy a compartir por el chat el enlace a la web de ACITEG, donde todavía evidentemente no está colgado, pero lo vamos a colgar, y en donde están el resto de encuentros y charlas que vamos a seguir teniendo durante este año. Me pasó algo, nosotros desde el circuito por primera vez, porque a raíz de unas preguntas que hicieron, tenemos nuestra primera función signada.
totalmente imprevista y que no era, que nos pasó mucho, que ahora me acuerdo, de que no sabíamos cómo empezar. Era como, pero ¿cómo hacemos? Era un poco el perro que se muerde la cola, porque era como, vale, pero hacemos una función asignada, pero ¿cómo podemos saber cómo era el orden, ¿no? Avisar primero a los colectivos y luego hacer la asignada, o hacer la asignada y luego avisar, era un poco por dónde empezar. Y al final, tal como decía, creo que Lucía, que lo comentabas, lo que pasó al final fue, llamamos a una asociación y nos dijeron, por favor, es que nunca sabemos tal, nunca sabemos dónde hay, tal, y tenemos una función en la cuarta pared el domingo 13 de noviembre con el espectáculo Hilos de la Rose. No lo podemos creer, estamos súper ilusionados, por supuesto que es la primera vez que lo hacemos, no sabemos muy bien, o sea, quiero decir que al final poniéndote en contacto con un colectivo, ellos mismos son los que te pueden dar un poco las indicaciones de cómo hacer, por dónde seguir. Omar también creo que preguntaba sobre sobre un espectáculo, si podía hacerse accesible después de ser un espectáculo normal, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos unas jornadas de inclusión en Málaga y bueno, creo que la compañía Araca la Danza presentó el espectáculo Loop, que de hecho tuvimos la audiodescripción de vosotros. Y también entiendo que ellos, el espectáculo no era inclusivo y se hizo inclusivo, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo en este caso con la Rose. Y el encuentro pasado que tuvimos del circuito, que fue con una compañía catalana, Animal Religion, nos cuentan también cómo ellos pasaron de ser una compañía de adultos, que hacía espectáculos para adultos, a hacer un espectáculo de teatro familiar y cómo ese espectáculo lo hicieron una relax performance. Eso también va a estar colgado. O sea, quiero decir que al final, un poco colgándome a lo que decían ustedes de que hay tanta información, es tan nuevo también, que no tener ese miedo a equivocarse, ¿no? Como a intentarlo, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero lo importante es que existan las ganas. Y por nuestra parte agradecerlos a Catalina, Carles, Lucía, muchísimas gracias. Y bueno, voy a dejar el correo también nuestro de Acitec por cualquier cosa. Y gracias a todos por haber asistido hoy. Eso por mi parte, ya me callo. Bueno, nada, gracias a vosotras, gracias a todas las personas que han asistido y las que quedan también por aquí. La verdad es que es un camino largo, pero yo creo que si no estamos solas es más fácil. O sea que cualquier cosa pues estamos en contacto. Sí, gracias a todos por el interés en este tema. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.